cualquiera de los problemas. Levanten mano, por favor. Entonces, eso quiere decir que ya acabaron con la tarea, con esos ejercicios. Anayeli Alejandro. Bueno, profesor, yo tenía una duda con el último ejercicio que mandó. Ajá. Es que la parte, estaba buscando lo de los diagramas terciarios y no encontré, bueno, mucha información, pero sí pude hacer la primera tabla, pero la segunda que hablaba de como glicol con capa de agua, ya no sé a qué se refería. Ok, ¿nos puedes mostrar el resultado de tu diagrama? A ver. A ver. Espero que se vea porque lo hice con puntitos. A ver, este. No puedo ser grande. Sí se ve mi diagrama. Sí se ven los puntitos bastante bien. Esos Ok, eran como los de la primera tabla, pero digamos, aquí ya tengo como que los colores respectivos de cuáles serían. claro. Y Y te falta pero ¿cuál me faltó, perdón? Pero me la faltó la segunda tablita. tabla. Ok, Ajá. bueno, entonces lo que estamos haciendo es representar los datos de equilibrio líquido-líquido en este diagrama ternario. Entonces, primero tenemos datos que tienen que ver con miscibilidad, que tiene que ver con la composición de, de una de las fases que estaría en equilibrio. O sea, solo nos están dando la composición de una fase que está en equilibrio y todavía no nos dicen con qué otra estaría en equilibrio. Esa es la serie de puntos que tú ya tienes identificado en esa zona. A mí me gustaría, antes de pasar a la segunda tabla, preguntarle a tus compañeros si coinciden o si alguien tuvo problemas en cómo ubicar los puntos en este diagrama. Si hubo problemas, por favor, levanten mano. Bueno, entonces quiero pensar que coinciden todos con el resultado. Entonces, bueno, a veces lo que uno incluso puede hacer es trazar una línea de manera tal que se unan estos puntos, especialmente si uno necesita información interpolando. Es decir, a lo mejor la información que uno necesita no va a coincidir justo con los puntos que ya posicionamos en este diagrama ternario, pero podríamos hacer una buena estimación mediante interpolación. Entonces, se puede hacer una curva uniendo esos puntos. La segunda, la segunda serie de datos, justamente lo que nos va a dar como información es qué composición va a estar en equilibrio con, o sea, ya nos va a dar la relación de la composición de uno de los líquidos con la composición del otro de los líquidos. Y por eso, en la tablita, voy a compartir primero
Bueno, yo y regresamos contigo, Alejandro. Entonces, acá en la tablita 3.3 nos está dando los datos, pero ya de las dos fases que van a estar en equilibrio. Y nos va a dar solamente el porcentaje de glicol. Por un lado, en la capa que es mayoritariamente tiene agua, o sea, en la capa acuosa, y el porcentaje de glicol en la capa que tiene furfural mayoritariamente. Obviamente nosotros ya vimos que están presentes en cualquiera de las fases los tres componentes, pero mayoritariamente en un caso tiene agua y mayoritariamente en el otro caso tiene glicol. Entonces eso quiere decir que cuando tenemos 49.1% de glicol en agua, la otra fase, la de furfural, también va a tener 49.1% de glicol. Y en esos casos, esos puntos, esos pares, bueno, ya que ubicamos el punto correspondiente, conviene ahí trazar una línea recta, porque esas líneas lo que nos van a estar indicando es justamente el equilibrio, ¿no? Los extremos de ese segmento de recta nos va a dar las composiciones al equilibrio para cada una de las fases. Entonces, a ver, regresemos a tu diagrama, por favor. Entonces, ahí en tu diagrama, bueno, algo que conviene, así como en cualquier gráfica, es etiquetar ejes. Entonces, eso va a ser importante. Ahorita lo podemos hacer ciertas anotaciones, ¿no? El eje de la derecha era el del agua. Bueno, el vértice de la derecha era 100% agua. Es el del furfural. El de la derecha es furfural. Ah, no, perdón, el de la derecha es el de agua, sí. Entonces, quiere decir que Ahí es donde se encuentra el 100% de agua. agua furfural. En la derecha es agua, perdón. Ok, A la derecha es 100% agua. ok. Entonces, si el vértice de la derecha es 100% agua, eso quiere decir, ¿dónde quedó el triangulito? Ah, bueno, ¿tú lo vas a poner? Está muy bien. Eso quiere decir que el lado inferior del triángulo corresponderá al agua. Ahí va, ya vas llegando. Profesor, Sí. perdón que le interrumpa, pero yo no sé si quiera usar mi diagrama. Es que yo tracé unas líneas que me ayudaron a más o menos ver dónde están los puntos y son de colores y puse, digamos, los ejes. Ok, está bien. Gracias, Alejandro. De nada. Lo siento, Alejandro. No sé si ya se ve, profesor. Yo todavía no lo veo, pero a lo No, mejor. es que seleccionaste ver la pantalla de Zoom. Entonces, ¿ya se ve? Sí. Ahora sí. Gracias. Aunque está chiquito. Ah, es que lo tengo también en Word, pero no sé si le voy a voltearlo. Bueno, hay más o menos. Creo que
Yo espero que todos podamos, bueno, de alguna manera modificar nuestras pantallas y ver adecuadamente cómo están, ¿no? Entonces, en sí, cuando tenemos en el vértice de la derecha el agua, lo que conviene es que la etiqueta quede en el lado de abajo, porque eso quiere decir que ese es el lado que no, en el cual vamos a estar leyendo la escala de la composición del agua, ¿no? Que va de 0 a 100. Luego el etilenglicol iría en el lado del lado derecho, ahí vemos justamente la escala va de 0 a 100, y el furfural, pues obviamente del lado izquierdo, ¿no? Entonces, Anayeli, tienes, digamos, la misma información que Alejandro, nada más que ahí ya estaban colorcitos, ¿cierto? Las líneas del triángulo. Yo pensé que ya habías identificado incluso las No, líneas. también me quedé con esa duda. Ok, entonces, el primer punto decíamos que era 49.1%, tanto para furfural como para agua, pero era 49.1% del glicol. Entonces, a ver, con tu cursor, por favor. O sea, lo bueno de aquí va a ser que vamos a ubicarnos justo en la línea que marca el 49.1% de etilenglicol. Ay, ay, ay. No sé si se ve, profesor. Yo no vi. Es que, no, bueno, yo sí lo puedo ver, pero como estoy en mi celular, Ya está. Sí, ahí estás, ya seleccionaste. O sea, veo que está seleccionada una. Lo que no alcanza a ver son los numeritos, pero bueno. es el 49 de etilenglicol. Ajá. Ah, bueno, yo la tengo seleccionada, no sé, creo que no pueden verlo. Bueno, ¿qué vas a decir, Alejandro? Perdón, dejé el micrófono abierto. ¿Sí lo logras ver o no? ¿O soy el único que no lo ve? No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Okay. Bueno, pero vemos el 50, ¿no? Que ahí los podemos guiar. Pues sí, va a estar muy cercano justamente al 50%. Entonces, ese va a ser el porcentaje de glicol y lo que tenemos que ver es, va a estar en equilibrio la fase acuosa y la fase de furfural. Entonces, la fase acuosa, obviamente, en la campana, va a ser la zona que esté más pegado a la línea de 100%, por ejemplo, si estamos hablando de la fase acuosa, pues 100% agua, ¿no? Entonces, lo que esté más pegado al vértice de la derecha, esa es la fase acuosa. No sé si le puedes poner el puntito.
Ay, ay, ay. Estoy poniendo líneas, ¿verdad? Sí. Unas líneas que a lo mejor te ayudan, no lo sé. Un desastre. Ok, entonces es en el 50 y sería, no sé si lo alcanza a ver ahí. ¿Y está ahí, profesor? A ver. 50 con lo más cercano a 100 de agua, pues sí. Ajá. No se puede, Sí. no se puede aumentar más el agua. A ver, denme un minutito porque estoy tratando de ver si tengo algo para dar la explicación más fácil. A ver, vamos a empezar con el último punto. Creo que va a ser más fácil para que quede claro. Perdón por el cambio, pero a ver, Jesús dice que si nos muestra el archivo en Excel, eh, supongo que tiene que ver con que se ve completo y la letra estaría más grande, Jesús. Ah, tienes dudas. Eh, entonces,
Entonces, a ver, seguimos con este, ¿no? Entonces, fijémonos, por ejemplo, en el eje de la derecha, del lado derecho. Entonces, ahí obviamente nosotros marcamos el, el agua que estaba 100% en el vértice inferior derecho, ¿cierto? El, el etilenglicol está en el vértice superior, entonces la escala obviamente cuando va de 0 a 100, cuando estamos ubicados justo en ese lado del triángulo, de 0 a 100 sería el agua y en sentido inverso podríamos leer, por así decirlo, el porcentaje de glicol dado que es el complemento. Entonces, en este caso, vamos a tener que cercano al vértice de la derecha, que es 100% agua, ahí tendremos los puntos justo de la fase acuosa. En la tabla 3.3 para el punto de esa de la fase acuosa con el último dato, tiene un 2.3% en peso de glicol. Entonces, ahí va a ser muy importante. Si es 2.3% en peso de glicol, significa el resto, obviamente, es agua, ¿no? Entonces, tendríamos alrededor 97.7% de agua. Entonces, por favor, ubica el 97.7% de agua. ¿Uso otro punto, profesor, o el mismo? No vi que... Ah, bueno, lo puse en No, amarillo. ajá, pero no, vamos a vernos, o sea, el color puede ser el mismo, no importa, nada más vete a 97.7% de agua. Más o menos aquí. A ver, espérame tantito. Me estoy haciendo balas con esto. A ver, vamos con el de Excel. Perdona, Nayeli. Sí, profesor.
¿Ya se ve? Hola, Sí, buenas sí tardes. se ve. Se ve clarito, pero sí se ve. Y justo, vaya, me agrada que le hayas puesto, por ejemplo, la parte de las escalas que está del lado derecho, del lado izquierdo y abajo, ¿no? O sea, lo que hace rato yo les decía, que no sé si quedó claro, ¿no? Era si estamos posicionados en el lado derecho, ¿no? Sí, Entonces, poner, es agua. ajá, ahí está, yo acabo de poner una flechita, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí obviamente la escala, los números que están ahí marcados, pues obviamente corresponden a la composición de agua que va de 0 a 100, por así decirlo, de izquierda a derecha, ¿no? Y si estamos en ese lado, cualquier punto sobre esa línea del triángulo tendría únicamente agua etilenglicol. Y del glicol, obviamente el- la composición la podemos leer de manera complementaria, ¿no? O sea, justo a la inversa va a ir el sentido del 0 al 100. Eso era lo que decía yo hace rato. Ok, Itzel, entonces ahora sí, escoge cualquiera de los puntos y guíanos respecto a cómo encontrar la intersección de la composición con la curva primera que ya teníamos para finalmente poder trazar esas líneas que nos están indicando el equilibrio líquido-líquido, por favor. Ok, es que en la tabla 3.3 nos menciona que hay purpura y glicol y nos dan un cierto porcentaje. Sí. Entonces yo ahí me basé con estas y no recuerdo el primero. ¿Qué valor era? Nos dice que de la capa de glicol en el purpurar hay 49.1. Entonces ya me ubiqué aquí. Y después en la segunda columna donde nos dice que es la capa acuosa, quiere decir glicol en agua, hay un 49.1. Pero eso no lo veo. Pero iré aquí. ¿No lo tienes o sí lo tienes? Mm, Creo que no, eso no lo grafiqué. El que grafiqué es el de 48.8 contra 31. No sé, ya vi. Bueno, a ver, en el primer punto creo que no lo grafiqué, Ajá. que es el 49.1 versus 41.1. Ajá. El Pero el que segundo es el que sí. ajá, El de 32.1 para la fase acuosa. sí, que sería este punto. Y está con 48.8, que sería este, que sería la capa del glicol en el purpurar. En el segundo punto es 41.8 glicol en purpurar versus con 11.5. ¿Sí o no? ¿Sí es ese? No, este ya es el 28.8 y que le corresponde a 7.7. Es que no sé si estoy siendo clara. ¿No sabes qué? Perdón. Si estoy siendo clara o no lo estoy explicando bien. Es que, bueno, yo ahorita estoy yendo entre la tablita y regresando a lo que estás diciendo y entonces me pierdo, pero bueno. Bueno, es que básicamente yo para poder graficarlos, sí me basé ¿cómo se Claro. dice? En mis Por eso digo, escalas. toma una y esa una ya nos queda claro. ¿Cómo lo explico?
Pues sí, es que en la gráfica pues está el glicol en el cultural, que es la parte del extracto, y la parte del refinado, que es el agua. Y entonces en la gráfica nos vamos en la capa de glicol cultural y ubicamos el punto aquí que le va a corresponder al punto de la fase acuosa. Ujú. Y luego lo mismo lo hacemos del otro lado. Exacto. Y Bien. yo que tengo entendido, estas son las líneas de reparto que nos van a ayudar. Exacto, esas son las líneas de reparto. Ya después, ya que tenemos los dos puntos a la izquierda y a la derecha, unimos y entonces son las líneas de reparto. En los extremos tenemos la composición de las fases que están en equilibrio líquido-líquido. Ujú. Muy bien, Itzel, gracias. ¿Eso ayuda a los demás a ubicar los puntos, Alejandro? Bueno, yo interrumpo directo, perdón por no levantar la mano, Sí. pero no me queda muy claro en realidad exactamente el problema. O sea, nosotros identificamos en dónde está más cercano nuestro agua con el glicol y hacemos lo mismo con el glicol con el sulfural y unimos líneas Pero sobre la campana. solo sobre la campana. Ajá, porque la campana son los datos justo de equilibrio, es la composición de las fases que van a estar en equilibrio. Y en la tabla 3 lo que nos está diciendo es, digamos, qué composición de un líquido está relacionado con la composición del otro líquido inmiscible. Entonces, una es una fase acuosa y la otra es la fase de furfural, mayoritariamente furfural, vaya. Por eso, dado que ya teníamos la campana, ya no nos están dando, digamos, las tres composiciones o dos. Con una sola ya es suficiente para ubicar el punto. ¿Sí, Alejandro? Sí, no, quién sabe. Creo que sí, ya un poco más claro. ¿Sí? Bueno. Ok. Antes de que Itzel deje de compartir su diagrama, los demás, ¿sí les quedó claro el procedimiento? ¿O los confundí? Sí, profesor. No, yo ¿Sí sí. los confundí? No. Sí quedó claro. Sí quedó claro. A ver, gracias. Entonces, a ver, Jesús, gracias, Itzel. Jesús, decías que había dudas. Sí, tengo varias dudas Sí, bueno, ahorita déjale, muestro mi... sí, por favor. Ahí voy. Este... Bueno, en lo que vemos la pantalla de Jesús, nada más les comento que en estos días que estaba yo pues buscando en internet información relacionada con diagramas ternarios, vi que hay una aplicación que acabo de poner en el chat el enlace, la página, la dirección de la página web y se puede justamente, pues, entiendo que lo que se puede es así como relacionar con Excel de manera tal que con los datos que estén capturados en Excel se jalan con esta aplicación y ya se ubican en el diagrama ternario mucho más fácil. No es una versión libre, sin embargo, hay un periodo de prueba, ya no me acuerdo si son 10 días o algo así.
14 días, ¿no? Entonces, 14 días uno en principio lo podría instalar, lo podría utilizar. Y ya si uno está trabajando fuertemente con estos diagramas ternarios, pues obviamente conviene tener o adquirir a lo mejor ese tipo de aplicación o de software. La otra opción es como Jesús lo hizo, pues con un poquito de más trabajo, pues hacer el diagrama. Queda bien presentado y bueno, estos diagramas, una vez que ustedes hacen su tablita en Excel y su diagrama correspondiente, pues les va a servir para muchos ejercicios. Entonces, podría ser una buena inversión que ustedes hagan el ProSim también, Tomás. Sí, doctor. El trimestre pasado varios trabajamos con ProSim y también está gratis y se puede descargar. Y igual es una interfaz que se ayuda de Excel para... En Excel haces la tabla y ya copia los datos y los pegas en el programa y te hace el diagrama. Ok, gracias. Entonces ahí tenemos otra opción y ya nos dijo Tomás que es gratuita. Yo tengo dudas, es que bueno, creo que es por el mismo ajuste que me hace Excel, que no me queda bien la forma. Creo que voy a tener que ajustarla bien la gráfica. Creo que lo ajustó un polinomio. Ok. Y por ello es que me está saliendo Sí. Ahí incluso, bueno, no sé si a lo mejor le pones unir los puntos, o sea, más que ajustarle a alguna función, unir los puntos con una línea suavizada y a lo mejor el resultado no es tan malo. Es que ahí tengo que checar bien, porque bueno, es que pasado y tengo que checar bien cuáles eran estos puntos, porque es que usé varias razones, es que usé un razonamiento trigonométrico para ir sacando los puntillos ahí. Claro, para poder ubicarlos. Sí, ahora sí tengo que ver cuáles son, porque ya no recuerdo bien eso. Y es que, bueno, yo tenía otros datos que eran estos. A ver, déjame ver si los muestro. Ajá. Estos. Ajá. Esto era ácido acético, agua y éter isopropílico. Sí. Y en este sí, pero ya no recuerdo bien. No, en este sí se ajustó bien. Y más porque creo que tenía 2, 4, 6, 8. Creo que 24 de datos por cada uno componente. Okay. Y creo que sí se había ajustado bien, pero así como este es de menor datos, creo que tengo que checar bien cómo ajustarlo mejor. Sí. Ok. Sí, es lo que tenía ahí duda, de que creo que es más de que yo, mi ajuste. Ahí tengo que ver cómo va a ir ello. Bueno, pero ya tú solito te diste cuenta al observar esa zona de la gráfica, ¿no? Sí, sí que sí cambia. Bueno, gracias Jesús. Sí. Y gracias Tomás también por la recomendación del otro software. Ok, entonces, tarea. Necesito por favor que repasen cómo se construyen los diagramas de presión contra composición para equilibrio líquido-vapor. Cuando no tiene uno datos experimentales o la opción de establecer esas composiciones en el laboratorio, cómo hace uno las estimaciones basándose en termodinámica. Entonces, es cómo se construyen los diagramas de presión contra composición, los PXY. Lo mismo para los TXY. Yo supongo que ya eso a lo mejor fue parte de su repaso, pero si eso lo vieron muy por encimita, por favor, lo acabo de escribir en el chat, ¿no? Entonces, un repaso más forma como para decir, a ver, para condiciones generales, es decir, no que empiecen ustedes a simplificar y decir, todos los coeficientes, los de actividad, los de fugacidad van a ser igual a 1, no. Que justamente
consideren cómo estimar, con qué correlación, cuál sería la adecuada para estimar esos coeficientes. Y cuál es justo la metodología, sí, para sistemas binarios. Entonces, ¿cómo obtendrían esos diagramas para sistemas binarios? Estimando todos los coeficientes que se utilizan como correcciones. Eso sería una de las cosas que necesito para los siguientes ejercicios que les voy a dejar. Y también que vayan haciendo un repaso. Ok, Jesús ya tiene una base. Yo creo que varios de ustedes hicieron el ejercicio de estimar estos diagramas, pero lo que quiero es que tengan bien claro cuál es el procedimiento. Por eso les pido que hagan ese repaso. La otra es que por favor definan los siguientes términos. Y eso va relacionado ya con transferencia de masa. Flujo, flux, ¿qué es difusión? ¿Qué es difusividad o coeficiente de difusión? ¿Cómo se definen? Vaya. ¿Cómo se estima el coeficiente de difusión o difusividad? ¿Cuál es la ecuación que describe la difusión? O sea, ley de Fick, ¿no? Ley de Fick, que es un gradiente. Su definición en coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas. ¿Qué es convección? El coeficiente de transferencia de masa. La ecuación que describe convección. E igual, ¿cómo se estiman? O sea, ¿cuál es la metodología para estimar, así como les dejé para difusividad, el coeficiente de transferencia de masa? ¿Dudas respecto a lo que tienen que hacer con estos términos? Entonces tienen obviamente que repasar, tienen que dar sus definiciones y en siguientes sesiones les voy a pedir justo que nos expliquen qué es, cómo se estiman algunas propiedades. Karina. Bueno, respecto a los diagramas PXY, necesita que se incluyan también el coeficiente de difusividad y el coeficiente de actividad. Difusividad no, porque es equilibrio. Okay. El de actividad y el de fugacidad. Perdón, el de fugacidad y el de actividad, ¿cierto? Tenemos que incluirlos en los diagramas. Tenemos de datos de la tabla, tenemos una R que corresponde. Pero no es que los vayan a poner en función de X o de Y, sino tienen que estimarlos para que entonces puedan tener las curvas de equilibrio TXY o PXY, según sea el caso. Ok. Y para... Sí. Y para el gradiente dijo que lo definiéramos en coordenadas cilíndricas. ¿Y en qué otras, perdón? En los tres tipos, cartesianas, cilíndricas, esféricas. Ok. O sea, uno, su definición de gradiente. ¿Qué entiende uno por gradiente? Si le tuvieran que explicar a otra persona qué es,
con sus palabras. El gradiente es bla, bla, bla. Y otro, la definición matemática, la expresión que nos dice el gradiente en coordenadas cartesianas es, por definición, tal cosa. Un vector, ¿no? Ahí con derivadas y con las componentes del vector unitario en I, J y K. O en coordenadas cilíndricas, ¿cómo aparece el gradiente? En las tres, cartesianas, cilíndricas, esféricas. Ok, gracias. De nada. ¿Más dudas los demás? Bueno, entonces, a ver, sobre los ejercicios primeros, exceptando el del diagrama ternario, quiero entender que entonces el 1... El 1 ya todo el mundo lo tiene, ¿cierto? Ya ni los veo, pero bueno. Karina. Yo tengo una duda, profe. Bueno, ajá, dime. Uno, el inciso F. No sé si puedo... Uno, el F. Ajá. ¿Puedo convertir la pantalla? Claro. Bueno, aquí, con lo que nos había dicho la vez pasada, yo puse todo mi desarrollo de ecuaciones y llegué a esta que está aquí para poder calcular el delta Mi B. suma está ahorita pasmado. Yo no puedo ver lo que estás compartiendo. Dice que no responde. Te sigo escuchando, pero no veo lo que estás compartiendo. A ver, te escucho, a ver si te puedo responder la pregunta. Entonces, ¿hiciste las ecuaciones? Ajá. Ajá, y llegué a la ecuación con que usted nos había dicho el delta P de la presión de saturación sobre el delta T es igual al delta H sobre la temperatura por el delta P. Ajá. Y bueno, para poder calcularlo yo la integré. No, no es necesario que integren, simplemente van a tomar la derivada, ¿no? O sea, lo que te basas en esa expresión y de la expresión del lado izquierdo tienes ahí la derivada, entonces ya lo único que tienes que estimar de la gráfica es trazar una tangente en el punto dado a la temperatura que les piden. Trazas una tangente, estimas la pendiente de esa tangente, eso es el valor de la derivada. Y basándote en los datos de las propiedades termodinámicas del libro de química de Nist, es que ahí vas a obtener el delta H, ya tienes la temperatura y ya nada más despejas el delta V, el cambio del volumen molar. Ah, ok. Ajá. No es necesario integrar. Ok. Gracias, profesor. De nada. Bueno, entonces fuera de eso, en principio todos ya tienen el ejercicio 1. El 2. A ver, del 1 voy entonces a habilitar en el aula virtual que ustedes puedan enviarme sus resultados. Del 2. A ver. Sigue sin responder mi Zoom. Voy a intentar salirme y regresar porque me gustaría ya empezar a ver sus respuestas. Del 2 me interesa más que ustedes lo expongan. Entonces voy a ver si puedo cerrar esto y regreso.
A ver, hola otra vez. Sí, ahí estoy. Entonces, ya no me marca que está esto pasmado. Lo malo es que lo que sí me marcó al salir de lo anterior es que la grabación hoy va a estar disponible, por lo menos de la primera parte. Entonces, bueno, ahí sí, lo siento. La grabación ahorita la estoy otra vez comenzando. Entonces, del ejercicio 2, que tiene que ver un poquito más con simplificar ecuaciones, establecer, bueno, la condición de equilibrio líquido-vapor. Tomás, ¿nos podrías compartir tu respuesta? Sí, doctor, nada más de un segundito. Sí, por favor. Doctor, pero el problema ya lo habíamos checado ayer, ¿no? El de los flujos. Pero ¿vimos las expresiones o nada más así como por encimita resolvimos dudas? No, pues vimos las expresiones y de hecho vimos también las heurísticas de los ejercicios. ¿O está hablando del... Ya de termo. Ah, ok. ¿Me puede orientar? Es que no tengo el documento en... El que decía, escribe la condición general de equilibrio líquido-vapor para un sistema de 2 componentes y J, considerando coeficientes de actividad y de fugacidad. Ok. De hecho, de ese me preguntaron si lo que yo estaba pidiendo era una ecuación o las 2 ecuaciones, una para el componente I y otra para el componente J. Y les dije que de preferencia escribieran pues las 2 ecuaciones. Sí, lo recuerdo. Aquí lo tengo, déjale, tomo rápido foto. A ver. Para compartirlo. De las moléculas que están estudiando al estar interactuando entre ellas. Entonces, estos son los valores que se usan para hacer los cálculos que permiten calcular la sigma del S2 en aire al cuadrado, que se calcula no puse la fórmula, pero ustedes lo pueden, supongo yo que lo vieron. Chequenlo, por favor. Ya voy a compartir pantalla. Y la fórmula sigma es sigma es un medio de sigma del S2 más, o sea, es un medio de la suma de la sigma del S2 y del aire. ¿Ya apareció? 4, 29, 23. Y esta energía... Aquí está la ecuación de equilibrio. Lo que llaman... Esto sería... Entonces, al lado izquierdo tenemos la parte del líquido, X, gamma, P estrella, donde gamma es el coeficiente de actividad y P estrella es la presión de vapor. Sí, así es. Y luego eso es igual. Y luego del lado derecho tenemos la fracción de vapor del componente I, el coeficiente de actividad. Yo no veo ahí el coeficiente de actividad. Perdón, de fugacidad. Ajá. Y la presión total del sistema. Y la presión total del sistema. ¿Por qué no aparece un coeficiente de actividad? Es que esa era una duda que tenía. Si también se consideraba un coeficiente de actividad para el vapor o solamente para la fase líquida. Pues se puede considerar también para la fase vapor. Perdón, es que en los apuntes que tenía yo de termo con la doctora Gretchen, solamente considerábamos para el líquido, no para el vapor. O sea, bajo ciertas condiciones, gamma en la fase vapor en muchos casos va a ser igual a 1, pero de manera general, pues también debería estar ahí
Ok, entonces me faltó ese coeficiente. Y entonces luego abajito está el inciso A, ¿cierto? Sí, aquí está. Que es para el gas. Es este. Para el gas considerar... ¿Dónde quedó? Para el gas considerar solución ideal y gas ideal, ¿no? Entonces, la parte del líquido no la modificamos. Entonces, para el gas nos quedaría simplemente que Y de I por P es igual a X de I por gamma de I por P estrella de I. Y como yo les pedí que despejaran Y de I, pues obviamente la presión la pasan dividiendo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, en el caso de solución ideal para el gas y también gas ideal. Luego el siguiente inciso, ¿lo tienes ahí mismo? ¿Es el que dice que despejemos cuál? El siguiente inciso es ahora, si la fase líquida es una solución ideal. Sí, es este. Sobre todo cuando tienen un número ahí, por ejemplo, en el caso que veíamos del problema para calcular la JH. Ok, nada más que eso ya no sería el inciso B, ya es el último, ¿no? O sea, tienes ahí solución ideal y gas ideal para el gas y solución ideal para el líquido, ¿no? Así quedaría la Y de I. Está bien. Sí. Ok. Gracias, Tomás. Elige a alguno de tus compañeros para que nos comparta la información. ¿Hasta ahí hay dudas de ese ejercicio? Bueno, entonces Tomás, elige a alguien de tus compañeros para que nos platique sobre el ejercicio 3 de estas cuestiones termodinámicas. Sí. A ver, déjame ver quién está. A Luis Rodríguez. Adelante. Entonces, con estos valores que están aquí, ustedes calculan la visibilidad. ¿Sí estamos en proceso de compartir pantalla? Ok, está bien, Luis. Mauricio, ¿nos podrías compartir tu planteamiento para el tercer ejercicio? Sí, profesor, permítame Por tantito. favor. Profesor, ¿no habría ningún problema que lo fuera desarrollando en Word? Lo que pasa es que lo tengo en una hoja, pero la cámara de mi computadora no sirve y me tardaría mucho en conectarme en mi teléfono y ponerlo ahí. Claro. Pero siento que también si lo vas escribiendo nos vamos a tardar, ¿no? Vamos a ver si alguien más lo tiene. Ok, sí, profesor. Ajá. Jesús, ¿nos podrías compartir tu planteamiento? Sí, no, quién sabe. ¿Sí anda Jesús por ahí? ¿O se desconectó? Ya no lo veo en la lista. No, sí estás. Sí estás ahí, Jesús. Jesús, ¿sí nos puedes compartir tu planteamiento?
Bueno, vamos a pasar con Geraldine. ¿Sí me siguen escuchando o ya hubo problemas de conectividad? Alejandro, ¿se sigue escuchando? Ok, Sí se oye. Alejandro por lo menos dice que sí, ya Mauricio también me respondió. Geraldine tiene problemas con el internet, el micrófono no funciona, ok, está bien. Karina. Sí, deme un segundo. Sí. Entonces, ahorita con Karina vamos a revisar, digamos, el ejercicio 3. Del ejercicio 4, también lo van a enviar por aula virtual. Nada más eso. El 5 es el que está ahorita en proceso. Yo espero que lo terminen. ¿Se puede ver? Ahí va en proceso. Sí, ya se puede ver. Nada más que hay que rotar la... Es que como estoy desde la tablet, no sé cómo rotarlo. Bueno, ¿Alguien más o sabe? menos. Creo que sí se ve, ¿no? O sea, no está tan difícil leer. Ok, a ver, te escuchamos. Bueno, dice, en un equipo se lleva a cabo el proceso de evaporación instantánea flash de una mezcla líquida de 4 componentes, A, B, C y D. Las dos corrientes de salida, líquido y vapor, están en equilibrio, están representados en la figura 2. Escribe el sistema de ecuaciones que permite determinar la relación L en B, donde L y B son los flujos molares de líquido y vapor. Bueno, me cuesta un poquito de trabajo mostrar el diagrama, pero bueno, no sé si todos lo tienen a la mano, donde se supone que tenemos una entrada una entrada F y dos salidas, Sí. una en vapor y una en líquido. Del lado derecho, en la entrada tenemos el componente de ZI, y a la salida tenemos YI y XI, que representan vapor y líquido. Bueno, en el balance tenemos que pues las entradas son iguales a las salidas. Tenemos F, que es la entrada, es igual a la salida, que es L más B. Tenemos F con el componente ZA, que es igual a el componente XA en L más el componente YA en B. O sea, Posteriormente, tú escribiste un balance global y luego un balance por componente. sí. Uh-huh. Posteriormente se resuelve la ecuación en la parte 4, en el renglón 4, y tenemos que LZA por VZ, sustituimos la primera ecuación en la segunda y resolvemos. Después agrupamos términos semejantes y sacamos factor común, que en este caso es L y es B, que es el líquido del vapor. Y al final del lado derecho nos queda una ecuación de L en B, que es igual
a ZA menos XA sobre XA menos ZA. Ok, entonces de esa manera podríamos encontrar la relación de L en B. Ahora, eso que nos mostraste es todo, eso que nos mostraste es todo el sistema de ecuaciones. Sí. Ok. No sé si recuerdas que la vez pasada yo les dije, supongan que los valores conocidos son la composición de la entrada, solo la composición, o sea, ZA, ZB, ZC, ZD. Y las condiciones de presión y temperaturas a las que opera ese equipo. Entonces, ¿cuántas incógnitas tendríamos en ese caso? Está diciendo cuáles serían incógnitas. Ok, se tiene bueno, tendríamos como incógnita V, Y, L y X a la salida. Ajá. Y bueno. Tendríamos esos datos como incógnita. Esos datos como incógnita. Y entonces con estas ecuaciones, ¿qué se puede resolver? Si te fijas, del lado izquierdo, ¿cuántas ecuaciones son independientes? 2. 2. Tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Porque ya la relación de L en B no es realmente una nueva ecuación. A partir de las dos primeras es que se obtiene L en V. Entonces, para poder determinar o resolver el problema, pues necesitamos algo más, ¿no? Sí. ¿Qué es eso que complementa este planteamiento? Podríamos utilizar la ecuación que ¿podemos utilizar la ecuación de la ley de Raoult? Si conocemos las presiones. ¿En qué condiciones se puede aplicar la ley de Raoult? En el equilibrio. Para cualquier tipo de equilibrio. No, líquido-vapor. Sin importar las condiciones de presión y temperatura. Siempre es aplicable la ley de Raoult. Es a bajas presiones, es a bajas presiones. Entonces, solo si estuviéramos a bajas presiones. Pero si fuera algo general, lee el chat. Voy. Que te están ayudando ahí. Ok, la relación de equilibrio. La condición de equilibrio. O sea, ley de Raoult es un caso específico de equilibrio de fases, pero podemos establecer una ecuación general de la condición de equilibrio, ¿no? Entonces, eso sería importante incluirlo. Okay. Ahora, respecto a balances, Tomás, vamos a comparar lo que hizo Tomás con lo que hizo Karina. Todavía no nos quites la imagen, por favor. Tomás, ¿cuántas ecuaciones de balances consideraste? Doctor, pues yo la verdad hice lo mismo que la compañera, pero pensando, pues se podrían plantear 4 ecuaciones. Se pueden plantear 4 ecuaciones que son independientes. Sí. Ok. ¿Y cuántas ecuaciones para el equilibrio? Se ocuparían igual 4, ¿no? Bueno, no. 4 no, o 4 sí. No.
Es que bueno, si tuviéramos es que lo estoy pensando, si tuviéramos nosotros una línea de equilibrio o una recta de equilibrio o una ecuación de equilibrio, nosotros podríamos conocer, serían dos rectas de equilibrio para cada dos componentes cada una. ¿Por qué dos rectas de equilibrio? No, no es cierto, no serían dos rectas, sería solamente una recta de equilibrio, doctor. Una recta de equilibrio. Sí, porque en O esa sea, recta de ¿una equilibrio, sola ecuación? ¿Para el sí, componente A, para el componente B, para el componente C o para el componente D? una ecuación para componente. O sea, entonces ya no es una solita, ¿no? ¿Son 4 ecuaciones? O sea, sí son 4 ecuaciones, pero saldrían de una sola, ¿no? De un equilibrio, porque el equilibrio sería Claro, vapor y líquido, o sea, la recta sería una sola curva de equilibrio. claro. Bueno, ahí va a estar más difícil decir que es una curva porque ya no tenemos un sistema binario, ya es un sistema de 4 componentes, ¿no? Entonces, representar eso en gráficas, pues ya es más complicado, ¿no? Pero bueno, o Sí. sea, sí, podría, o sea, normalmente a lo más que llegamos son a representaciones tridimensionales cuando necesitamos establecer gráficamente cómo están tres variables correlacionadas, ¿no? Pero en este caso ya tenemos cuatro variables. Entonces ahí va a estar un poquito más difícil dar esa información de modo gráfico. Pero entonces tú dirías 4 ecuaciones de equilibrio y 4 balances. A ver, Sí. gracias, Tomás. Karina, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con Tomás? A 4 balances independientes se refiere a balances por componente que estén, bueno. Podrían ser 4, podrían ser los 4, cada uno por componente. O bien podría ser el global y 3 de los de por componente. Si metemos el global y los 4 por componente, aunque tengamos 5 ecuaciones, no todas son independientes. Porque si sumamos los 4 balances por componente, obtenemos el global. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, de todos los posibles balances que podemos hacer, que sería global, 1 para A, 1 para B, 1 para C y 1 para D, son 5 balances, solamente 4 de esas ecuaciones son independientes. Entonces, cuando establecemos sistemas de ecuaciones, pues tienen que ser independientes estas. Entonces, serían 4 de los 4 de los balances y 4 de equilibrio. Esa es la pregunta. ¿Ese sería el sistema completo? Con ese sistema ya podría resolverse, digamos, tener toda la información. ¿Qué opinas, Karina? Me cuesta, bueno, un poquito como entenderlo, pero pues sí, o sea, sé que tienen que haber el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas para que se pueda resolver. Vamos a hacer una lista de todas las variables, de todos los parámetros que aparecerían, y luego vamos a decir, de esta ya se conoce el valor, esta sigue siendo incógnita, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo una lista. Veme dictando y lo vamos poniendo en el chat. Ok, bueno, usted había comentado que ya sabemos las composiciones iniciales. Sí, pero aún así vamos a mencionarlas, ¿no? O sea, ZA, ZB, ZC, ZD, ajá. Los flujos, obviamente, FLV, ¿no? Luego XA, XB, XC,
XD y las Y, ¿no? Y, Sí. YA, YB, YC, YD. Entonces, con esa información, ¿habría algo más o ya tenemos ahí todas las variables? Todas las literales. ¿Se incluyen ahí mismo la presión y la temperatura? ¿Tú qué dices? ¿Lo incluimos? ¿No lo incluimos? Que no, porque se supone que ya son datos conocidos, ¿no? Ok, entonces ya son datos conocidos. Entonces, en ese sentido, a lo mejor pues también podríamos decir lo que yo escribí de Z, ZB, Z6, ZD, si ya son conocidos, pues no los vamos a contabilizar, ¿cierto? Entonces, lo que está ahí en todas las Zetas no las vamos a contabilizar, lo que está en el chat. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? No conocemos F, no conocemos L, no conocemos V, todas las X y todas las Y, ¿no? Entonces, ¿cuántas incógnitas, Karina? 11. 11. Ok. Son 11 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones podemos establecer? Solo 5. ¿Solo 5? Pues son Eran los... más, ¿no? Sería el balance por Alejandra nos componente. dice, ajá. Balance para A, balance para B, balance para C, balance para D, ahí van 4. Más el balance global. Sí, pero el balance global ya no es independiente. Si hacemos todos los balances por componentes, ya esa ecuación no es independiente. ¿Sí queda claro por qué no es independiente? Sí, porque requerimos los datos de Si sumamos los las flujos para otras poder resolverlo. ecuaciones, si sumamos las otras ecuaciones, o sea, si sumamos los balances por componente, se obtiene el balance global. Ok, entonces son 4 ecuaciones. Y luego, ¿cuántos de equilibrio? 8. ¿8 para el equilibrio o 8 en total? 8 en total. Serían 4 en el equilibrio. Ok, 4 ecuaciones que están describiendo el equilibrio y 4 ecuaciones de los balances. Ok, 8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si teníamos... ¿Seguros que contamos bien las incógnitas? Ustedes habían dicho 11, ¿cierto? Sí. Pero cuando contamos, o sea, a lo que quiero llegar es que establezcamos cuántos grados de libertad tenemos. Entonces, no conocemos F, no conocemos L, no conocemos V. Ok. O sea, podemos aquí contabilizar. Como ustedes dijeron, pues no conocemos X, A, B, C, D, ni Y de A, B, C, D. Exacto. Alejandro ya nos puso la respuesta a lo que yo quería llegarlos, ¿no? Entonces, sabiendo tres fracciones, se puede conocer la cuarta porque, o sea, una opción es, las cuento, pero entonces de las ecuaciones también tendría que tomar en cuenta que X de A más X de B más X de C más X de D suman 1. Y lo mismo para las Yes, ¿no? O sea, esas son otras ecuaciones que habría que contabilizar. Entonces, una opción sería, cuento todas y entonces dijimos, teníamos 11 incógnitas. Y luego, ¿cuántas ecuaciones eran? 4 de balances, 4 de equilibrio, 4 de condiciones de equilibrio, y luego eran las
digamos, la suma de las fracciones molares en el líquido vale 1, esa es una, y la suma de las fracciones molares en el vapor es igual a 1. Entonces ya tenemos 10 ecuaciones. 10 ecuaciones y 11 incógnitas. Entonces, si quisiéramos todos los valores de F, de L, de V y de todas las fracciones molares, necesitaríamos poner una base de cálculo. Sin embargo, lo que nos están pidiendo es una relación de L en V. Y como nos piden esa relación de flujos, sería como quitar uno de los grados de libertad. Es decir, esta relación de flujos sí es posible dar sus resultados sin necesidad de poner base de cálculo. ¿Sí queda claro? Karina, ¿queda claro la parte de los grados de libertad? Sí. Ok. Entonces, ya hicimos ahí un análisis de cuántas ecuaciones se pueden plantear, cuáles son independientes y cuáles serían las incógnitas, ¿no? Entonces, cuando yo les pedía el sistema de ecuaciones, había que escribir un poquito más. No es necesario, no es un requisito indispensable establecer la base de cálculo para poder determinar L en V. Ok, entonces, bueno, ustedes llegaron a que la relación de L en V es igual a ese cociente de fracciones, lo cual es correcto. Lo que faltaba era, pues, la parte de, ¿y cómo voy a llegar a poder dar los valores de X de A y de Y de A? O bueno, de X de A. En X de A, digamos que va implícito, el valor de X de A, pues va a tener ahí implícito el equilibrio, la información del equilibrio. Entonces, no es que pueda tomar cualquier valor. Es la del equilibrio a cierta condición de presión y temperatura. Ok, entonces, una vez que ya se conociera esa relación de L en B, Karina, ¿cómo paso de esa relación que es molar, de flujo molar a flujo molar? ¿Cómo la paso ahora a flujos volumétricos? Con la densidad. ¿La densidad de quién? De los componentes. O sea, la densidad de A, la densidad de B, la densidad de C, la densidad de D. Bueno, es que esa duda tenía si se usaba por componente o se usaba la densidad de la mezcla como tal. Pues justo quiero ver cuáles son sus propuestas. Algo que ustedes digan, si yo tuviera numeritos, si yo ya conociera cuáles son las sustancias A, B, C y D, me va a permitir resolver el problema. ¿Cuál es tu propuesta? Utilizar la densidad de la mezcla. Ok. ¿Utilizar la densidad de la mezcla en qué estado de agregación? Por ejemplo, en la parte de vapor, pues de vapor, y en la parte de líquido, de líquido. De líquido. Ok. ¿Y si no tuviera ese dato experimental? Porque además va a ser la densidad de la mezcla a las condiciones de equilibrio, obviamente. Sí. Con la composición del equilibrio. O sea, sí es cierto que si yo tengo los datos experimentales de densidad, pues facilito, ¿no? Hago ahí una multiplicación, o bueno, sí, una multiplicación con un cociente. Densidad de la mezcla líquida entre densidad de la mezcla en fase de vapor.
pues ya con eso lo utilizo como factor de conversión. Pero la pregunta es, eso es correcto, pero ¿y si no tuviera esos datos, cómo haría la estimación? ¿Qué opciones tengo? Puede haber más de una opción. Ok. ¿Alguna idea, Karina? Por el momento no. ¿No? Bueno, No. está bien. Gracias, Karina. Ya te martirizamos bastante. Ariadna, ¿alguna idea? Pues podríamos, también, bueno, utilizar la densidad en la mezcla y en el gas podemos utilizar bueno, podemos considerar que es un gas ideal. Ok. Esa podría ser una opción, pero tendríamos obviamente que conocer las condiciones, especialmente la presión a la cual se encuentra el sistema. Y si no fuera posible aplicar gas ideal, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta de que el enunciado era el de un problema abierto. Hay varias opciones cuya respuesta es correcta siempre y cuando indiquen suposiciones adecuadas, ¿no? O sea, Karina, por ejemplo, hace rato nos dijo, pues si tenemos los datos experimentales de las mezclas de la fase de vapor y de la de líquido, pues facilito, usamos esos valores. Pues sí, ahí la suposición es si tenemos esos valores. Tú nos dices, bueno, para la fase de vapor podríamos utilizar ley de gas ideal, pero entonces ahí hay una suposición, que la presión sea relativamente baja como para que el gas se comporte como ideal, ¿no? Entonces sería sí, o sea, la respuesta es correcta, pero si la presión es baja. Entonces yo les voy así como que yo quiero varias opciones, ¿no? Sí, la respuesta es correcta, pero entonces, ¿y si ahora no estamos en ese intervalo en que la ley de gas ideal es válido, qué podríamos utilizar? ¿Qué se hace cuando no aplica la ley de gas ideal, Ariadna? Pues también, bueno, estaba pensando y traté de buscar esa respuesta, pero no encontré una muy concreta. Bueno, pensé que se podría utilizar las propiedades de termodinámicas. Por ejemplo, si yo tengo una presión dada y una temperatura, por medio de un diagrama puedo conocer el volumen específico y ya de ahí pues solo lo multiplico por la masa y me podría dar el volumen. Ok, pero nuevamente es volumen específico ¿de qué? En este caso, en el vapor. Del compuesto. ¿De cuál compuesto? Acuérdate que hay 4. Por ejemplo, si yo estoy calculando mi relación de líquido-volumen para D, pues podría utilizar esos datos en la gráfica y ya necesitaría esa gráfica con respecto a D. Pero entonces, a ver si entendí bien. ¿La gráfica es de la mezcla? Bueno, ahí es mi duda, si debería de ser de la mezcla, que es difícil, o del solo componente puro. Exacto. Va a estar más difícil encontrar los datos de la mezcla. A lo mejor encuentro los datos de los componentes por separado. ¿Y entonces qué hago? Si encuentro los datos de los componentes por separado. No estoy muy segura de qué podríamos hacer. ¿No? No. Yo digo que sí saben, pero no me quieren decir, ¿no? Entonces, ustedes ya dijeron una opción, gracias Ariadna. Sí. Una opción es considerar ley de gas ideal. Y yo les dije, bueno, se las compliqué la situación. Si no aplica ley de gas ideal, pues obviamente pueden utilizar el modelo ay, se me fue, virial.
Entonces, tendrían que obviamente estimar el coeficiente para corregir ley de gas ideal, el coeficiente virial, y poder hacer la estimación correspondiente. O sea, eso es cuando tengo una mezcla de gases, se van por ese camino utilizando coeficientes viriales. Obviamente tendrían, o sea, ahí la necesidad sería que estuviera reportados los coeficientes correspondientes para las correlaciones, o sea, el factor acéntrico, temperatura crítica, presión crítica de las sustancias A, B, C y D para poder utilizar ese modelito. Pero bueno, sería posible ahí utilizar ecuación virial para estimar finalmente el volumen molar de la mezcla en fase vapor. Y en fase líquida, pues también hay correlaciones, sería una opción, y la otra sería hacer una suposición de que los volúmenes son aditivos. No aplica para todos los líquidos, pero en muchos sistemas de líquidos sí es válido, ¿no? Entonces yo digo, pues el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C más el volumen de D a una temperatura dada para líquidos, todo en estado líquido, va a ser igual al volumen de la mezcla. Pero ahí es una suposición fuerte. Justo cuando eso aplica es cuando la solución es ideal, porque ya cuando la solución es real, pues vemos de que hacemos mezclas y el volumen final no es la suma de volúmenes añadidos. Entonces, tenemos también para el líquido varias opciones para estimarlo. El objetivo de este ejercicio pues era justo que ustedes pues se preguntaran en términos generales cómo poder abordar esta situación, que yo considero que tienen obviamente las herramientas adecuadas. Bueno, entonces yo ya les dije del ejercicio 4, también lo enviarían por aula virtual. Aula virtual va a estar ya habilitada para que envíen sus respuestas del 1 y del 4 a partir de mañana. Entonces, hoy terminen el ejercicio 5 y por correo les voy a enviar otro par de ejercicios relacionados. Los ejercicios van a estar relacionados, uno todavía con equilibrio líquido-vapor. Otro va a ser la continuación del diagrama ternario, pero ya aplicando balances de materia. Y dudas de esos nuevos ejercicios los veríamos en la siguiente sesión. No sé si hasta ahorita tengan preguntas, algo que no haya quedado claro. No veo manos levantadas, entonces yo supongo que todo claro. Bueno, pues les agradezco mucho que estén